modelo que te ha sido mostrado en el monte. Una vez más, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Soberano Señor, Padre eterno, en esta mañana presentamos delante de ti este servicio de la meditación de tu palabra. Y que esta reflexión, mi Dios, tenga un lugar en nuestros corazones, tenga un espacio, mi Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos siempre a poder entender las cosas tuyas. Gracias, Señor. Amén. Tenga mi hermano la amabilidad de sentarse en esta mañana. Gloria al Señor. Lo he titulado este mensaje, La Iglesia y el modelo de Dios. Amén. Ese es el título de este mensaje, La Iglesia y el modelo de Dios. Cuando hablamos, mis hermanos, acerca de la iglesia, tenemos que entender que hacemos referencia a lo que es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo, pero también la iglesia es la novia. Y en un futuro la iglesia será la esposa. ¿Cuántos tuvieron la dicha y el privilegio de casarse? A ver, hermano, ¿alguien tuvo la dicha y el privilegio de casarse? Hay una. ¿Y los demás? Nadie. Esto está grave, hermano. Nadie tuvo el privilegio. ¿Cuántos hermanos tuvieron la dicha de casarse? Creo que nuestro hermano más, que ha durado más matrimonio, es nuestro hermano Ruperto. Mire, cuando uno está a punto de casarse, entonces siempre el hombre llega a ahorrar, pero también hace un esmero para que la novia ese día pueda estar vestido de la mejor manera. Y la novia se prepara se prepara de tal manera que ella dice, no, debo arreglarme, necesito eso, necesito aquello, porque ella entiende que es un momento muy especial. La iglesia primitiva es un ejemplo en preservar el modelo acerca de Dios. Vamos a ver varios aspectos con respecto a eso, en preservar la iglesia, ¿no? O sea, en preservar el modelo que hemos recibido de parte del Señor. Los primeros en recibir, hablando en cuestión de la iglesia, de los apóstoles, los primeros en recibir un modelo de cómo debería ser la iglesia fueron los apóstoles. Y de ahí hasta la fecha hubo un cambio pero muy fuerte. La iglesia primitiva recibió el modelo. ¿Cuál fue el primer modelo que ellos recibieron? La predicación en el nombre del Señor Jesús. Y donde hemos leído en el Evangelio según San Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Ahí parte el modelo, que la iglesia debe predicar y enseñar en el único nombre que hay salvación y en el único nombre que hay perdón de pecados, y ese nombre es el nombre del Señor Jesús. 2. Bautismo en el nombre del Señor Jesús. Él le dejó una instrucción a lo que es la iglesia, le dejó una pauta, un parámetro de cómo debería ser el bautismo. Y la iglesia primitiva, a la cabeza de los apóstoles, cuando ellos comenzaron a bautizar, comenzaron a ejecutar el modelo recibido de parte del Señor. Y la ordenanza recibida de parte del Señor fue en el nombre del Señor Jesús. Por eso que los apóstoles, en el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí parte. Son modelos específicos. Pero alguien podría decir, pero pastor,
Si en Mateo habla del bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usted se dará cuenta, cuando leemos Mateo 28, 19, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el escritor está diciendo, vayan y bauticen, pero en el nombre del Padre. No dice en el título de Padre, sino dice en el nombre del Padre. Y luego dice, y del Hijo. Entonces, toda persona que debe ser bautizada o que quiere ser bautizada, debe bautizarse en el nombre que se solicita ahí. Y el nombre que solicita el Señor es el nombre del Señor Jesús. Por eso dice, bautizándoles en Él, hay un término singular, y el término singular nos apunta a un nombre. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? Entonces, según Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño iba a tener la característica de ¿qué? De Dios fuerte y de Padre eterno. Eso nadie se le iba a quitar. Pero no es que era alguien más, sino era el Dios manifestado en carne. Por eso dice la palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios se manifestó en carne? Hay una frase que se usa. Dice, lo extraordinario lo extraordinario es que el hombre llegó a la luna. Dice, ¿no? Eso es lo que llega a sorprender, que el hombre llegó a la luna. Pero después dice abajo algo más. No es lo más extraordinario. Lo más extraordinario es que Dios, siendo el Todopoderoso, dice que pisó la tierra. Eso es lo más hermoso. Y Dios efectivamente pisó la tierra. ¿De quiénes son los patriarcas? Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Dice, ¿no? Cristo vino según la carne, pero el que había dentro, o el que estaba dentro, era Dios sobre todas las cosas, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una alabanza a nuestro Dios. Entonces, hasta ahí vemos que la iglesia primitiva tenía un parámetro y era el modelo recibido de parte del Señor. No es que nosotros tenemos que estar edificados sobre ningún hombre. La palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Efesios, carta del apóstol para Efesios 2:20, 21, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si hay alguien que quiere edificar o edificarse, ¿no? En este caso encima, debe entender que debe edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Ya hay un fundamento establecido. Ya hay un fundamento que el Señor dejó a los apóstoles. Pero usted se dará cuenta que hoy en día muchos aparecen diciendo, Dios me ha revelado. Tuve una visión de noche en la madrugada y Dios me ha revelado. Dios me dijo que yo haga esto. Dios me dijo que yo haga una nueva Biblia. Dios me dijo. Y comienza ahí a meterle muchas cosas. Ya no hay más que hacer. El fundamento está establecido. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar ese fundamento, ese modelo. Y sobre ese modelo comenzar a construir, mis hermanos. Porque si yo le pongo a usted otro modelo, otro fundamento,
Entonces dice la palabra, él sea anatema. Cualquiera que predica otro evangelio diferente a esto, sea, dice, anatema. Es decir, sea maldito. Hoy en día han surgido, por eso que muchos, ¿no? Con revelación, o sea, con sueño, con tantas cosas, y la gente dice, sí, profetízame si fulano de tal es mi novio o mi novia, si me va a ir bien o no me va a ir bien. Y yo, sí, te profetizo, te va a ir bien, y Dios, Él te la ha puesto en tu camino. Ay, gracias. Hermano, hay un fundamento establecido y lo único que tenemos que hacer es construir sobre ese fundamento. Si usted quiere construir un edificio, póngale por allá de 10 plantas. ¿Qué hizo el Señor? Ya dejó un fundamento, es decir, el Señor ya dejó lo que es las zapatas, ya dejó los pilotes, ya dejó ya dejó todo listo. Y el Señor dice, bueno, ahora sí, te toca construir encima. Pero Dios dice, no, Señor, yo no quiero construir encima de eso, yo quiero construir en nueva tierra. Y yo sé cómo hacerlo. No, el Señor ya dejó un parámetro. Y nosotros no podemos salir de ese parámetro, mis hermanos. Y ese parámetro es la iglesia primitiva. Una alabanza al Señor. Además fuerte, le decimos al Señor. ¿A cuánto, mis hermanos, les gusta permanecer en el modelo de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque es necesario, es también muy importante. Bueno, ¿qué más podemos decir, mis hermanos? Carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1:7-17 dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Cómo? Como Dios llamó a cada uno, o sea, le repartió y hazlo de esta manera. Y lo único que uno tiene que hacer es hacerlo como el Señor a uno le ha mandado. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, hay un orden. Ese es el modelo de Dios. Hay un orden. Hay gente, a ver, si yo le pregunto en esta mañana a ustedes y le digo, hermanos, amigos, visitas, ¿cuántos quieren ser salvos? Levante la mano y por ende todos van a levantar la mano, ¿cierto? O hay alguien que va a decir, no, Señor, yo no voy a levantar, yo quiero irme allá abajito a quemarme un rato, a saber cómo es, cómo se siente allá. Nadie, todo deseamos, todo anhelamos, todo quisiéramos ir. Pero para poder llegar allá arriba, hay un orden. El orden lo ha establecido el Señor. Mire, si usted se da cuenta, la palabra en el libro de San Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces hay un parámetro. Debo creer, pero para poder creer debo oír. Y para poder oír debo ponerle fe a lo que se está diciendo. Hermano, yo le pregunto, ¿alguien vio el paraíso, la promesa de Dios? Por sueños, visiones, ¿cómo iba a ser o no? ¿Alguien lo vio? Nadie. Nadie lo vio. Pero nosotros le creemos al Señor de que ese paraíso es hermoso. De que ese paraíso, mi hermano, es tan extraordinario que deseamos estar allá. Deseamos estar allá. Entonces dice, pero también en el libro de Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos. Hay gente que dice, no es necesario que tú te bautices para ser salvo. Yo le pregunto, hermano, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Será que el bautismo es necesario o no? ¿Cuánto creen que el bautismo es necesario? El bautismo es tan necesario como el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de los pecados. Y si yo digo, pastor, yo quiero llegar allá, pero sin bautizarme, voy a llegar allá, lastimosamente, ¿cómo piensas llegar allá si no tienes perdón de pecados? El bautismo fue establecido para perdón de los pecados, para justificar, para adquirir una buena conciencia delante del Señor.
Un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un hombre malvado. Póngale por ahí, exageremos como alguien diría. Soy un hombre psicópata. Soy un hombre, vamos a decirle, asesino. Tengo eso en la mentalidad de hacer daño, de lastimar, entre otras cosas. Pero cuando llego a los pies del Señor, Dios me habla por medio de su palabra. Mi mente está sucia, mi mente está dañada. Pero cuando yo llego a los pies del Señor, Él comienza a trabajar y a tratar con uno. Cuando yo me bautizo, ¿qué hace el Señor? Mi conciencia que era tan mala, Dios dice, hijo, tu conciencia está muy mala. Eres un hombre que no sirve para nada. Y Dios dice, te voy a dar una nueva conciencia. Y Dios me da una nueva conciencia. Donde mi conciencia ya no está de hacer lo malo. Por eso dice en el libro de 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando la inmundicia de la carne. Mire, hasta hay algunos que dicen, tal vez usted lo escuchó, bautízate y te vas a quedar sano. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dicen, hermano? Lo cierto es que eso es mentira. Porque eso es una promesa. En ninguna parte de la Biblia Dios dice, si te bautizas te voy a sanar, te voy a restaurar de tu sanidad. No. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Por eso dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Qué inmundicia hay en la carne? Un ejemplo. Vamos a suponer que yo me he contagiado del SIDA y tengo cáncer. Y yo me bautizo. ¿Dios me va a perdonar de mis pecados? ¿Sí o no? Sí. Dios me va a perdonar de mis pecados. ¿Pero voy a quedar sano del cáncer, del SIDA o no? No. Puede suceder, pero ya es un asunto de Dios. Yo no te prometo eso. Si Dios quiere en ese momento, si Dios quiere, Dios te va a sanar. Cuando tú te bautices y salgas del agua, puedes quedar sano. No estoy diciendo que no, puedes quedar sano. Pero ese es un asunto de Él. En su soberanía Él puede decir, yo te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a dejar sano, te voy a limpiar todas tus enfermedades. Y dice, ¡pah! ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero yo no prometo a nadie nada. Por eso que a mí me tocó decir a varios, no, si usted se bautiza, no es que Dios le va a sanar, le dije. Puede hacerlo, sí, pero ya es un asunto de gracia y misericordia de parte del Señor. Uno quisiera, hermanos, humanamente uno quisiera, pero ya es un asunto de Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. ¿O no, mis hermanos? ¿Qué pasó con Naamán? La palabra de Dios, ve y zambúllete en el río y quedarás sano de tu lepra. Y Naamán no quiso, pero al final fue. Cuando se zambulló en el agua, dice que él salió del agua y cómo quedó ese cuerpo. Dice que ese cuerpo, la piel de él quedó como la piel de un niño recién nacido. La lepra desapareció, quedó sano. Pero ya ese es un asunto de Dios. Volvamos a lo que estábamos. Hay que permanecer en el modelo de Dios. Hermano, ¿cuánto quiere permanecer en el modelo de Dios? Hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Ese es el orden. Hermano, aquí alguien podría decir, pastor, tengo un nuevo modelo, así hagamos las cosas, cambiemos la doctrina, cambiemos el bautismo, pastor, con esto van a llegar muchas almas. No. Aquí no hay nada que cambiar. Aquí lo único que hay que cambiar es nuestra vida. Aquí lo único que hay que cambiar es nuestro pensamiento. Aquí lo que hay que cambiar es nuestro criterio. Aquí lo que hay que cambiar, en otras palabras, somos nosotros. Pero la palabra no necesita nada que cambiar, mis hermanos. En ella está todo lo necesario y todo lo suficiente. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Qué hermoso, ¿sabe qué? Hoy en día la gente comenzó a cambiar el modelo de Dios. Le voy a dar un ejemplo muy básico. La gente comenzó a cambiar el modelo de Dios. Las iglesias comenzaron a cambiar el modelo de Dios. Y yo le decía un día a los jóvenes, antiguamente existía, ahora un poco desapareció, ya no es tanto, pero existía la famosa discoteca. ¿Cuántos recuerdan de la famosa discoteca? ¿Y cuántos entraron ahí? ¿Cierto que sí, hermano? No, pastor, yo no entré allá, no. ¿Cierto que sí? Por curioso, por que nos hayan invitado. Uno llegó, mis hermanos, a la discoteca. Pregunto yo, ¿qué había en la discoteca? Aparte de borrachera, aparte de alcohol, de todo eso. ¿Qué más había en la discoteca? A ver, ¿qué había, hermano? Uno, había lo que era los juegos de luces, ¿correcto o no? ¿O me estoy inventando yo, mis hermanos? En la mayoría de la discoteca, en la mayoría de ellas, había los juegos de luces. No, botaban los colores, que esto, que aquello, todo. Había como que era la danza, ¿no? Y el baile. En mis tiempos estaba famoso lo que era el disco, ahí era el disco ahí de los 80, ¿no? La gente, los jóvenes. Eso era lo que había, mis hermanos, en la discoteca. Pero hoy en día se está cambiando el modelo establecido de Dios, trayendo ciertas cosas. Y alguien dijo por ahí, pastor, ¿y por qué no metemos en la iglesia juego de luces, pastor? Los jóvenes van a llegar más a la iglesia. Pregunto yo, si lo hacemos, ¿estaríamos cambiando el modelo de Dios o no? Lo estaríamos cambiando. Sed santos porque yo soy santo. Este lugar no es otra cosa, no es otra cosa. O sea, es decir, esto no es un lugar bailable, este no es un lugar donde hay que pasar. Como alguien dijo, un joven me dijo, pastor, pasé por en Sucre me decía, por ¿cómo lo llaman? Por el mercado negro, había una iglesia y no sé quién adelante dijo, hermano, vamos a hacer el pasito de Jesús. Y allá haciendo el pasito de Jesús. Dijo, y yo, ¿cómo será ese el pasito de Jesús? Me decía. Entonces, esto no es, mis hermanos, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí termina la historia. Aquí no es que, pero pastor, como una vez dijo un joven, no era un joven, me dijo una vez un líder, no de la iglesia, pero era de otra iglesia, me dijo, pastor, pero hay que entretener a los jóvenes, me dijo, porque si no se pierden. Me dijo, a ver, explíqueme un momento cómo es eso, le dije. Pero claro, pastor, nosotros por eso en la iglesia bailamos, ahí metemos salsa, merengue, cristiana, y estamos ahí bailando y todo lo demás. Es que para que los jóvenes, para tenerlos en la iglesia y no se pierdan, me dijo. Yo dije dentro de mí, ay Señor, ya está perdido antes que se pierda ya. Porque hermano, entendamos, no se puede cambiar el modelo. Las cosas que son del mundo, ¿dónde deben permanecer? En el mundo. Amén, hermano. ¿Están de acuerdo con eso o no? O usted, no, pastor, ¿sabe qué? Si yo le dijera un día a usted, a ver, hermano, ¿qué sugerencia usted piensa o qué sugiere usted traer del mundo a la iglesia? Y quizás no va a faltar por ahí, tal vez a un joven, pastor, metámosle algo más movidito, pastor, unas dancitas por allá. O tal vez otro diría, pastor, somos muy exagerados, seamos un poco más liberal, que esto, que aquello, que lo otro. Hermano, no améis las cosas que están en el mundo. No dice, no améis. Vivimos en el mundo, pero no hay que amar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos extranjeros, peregrinos en esta vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos extranjeros hay? Esos somos, mis hermanos. Una alabanza a Dios.
En un momento yo le decía, igual creo que era a los jóvenes, yo le dije, sí, a los jóvenes. Yo tenía, hermano, le hablo del 2006, tenía un compañero, un día pasamos nosotros en Yacuiba, por la iglesia católica, y frente de la iglesia católica de la puerta principal había una iglesia evangélica. Oiga, hermano, había una iglesia evangélica. Y en aquel entonces estaba muy famoso lo que era la danza esta de vida, vida, lo que está. Era tipo reggaetón, ¿no? Y entonces mi compañero dice, al dapi, me dice, yo, ¿qué le digo? Oye, mira, me dijo, mira, esos son evangélicos, mira, me dijo, esos pasitos que sacan, son difíciles esos pasos, me dijo, ni yo lo puedo, y ellos están ahí bailando. Y me dice él, al dapi me dice, yo, ¿qué le digo? Oye, ¿y en tu iglesia bailar? Me dice. Y yo le digo a él, no, le digo, no, acá en la iglesia no bailamos, ellos tendrán su motivo, pero en la iglesia nosotros no bailamos. Le digo, me dice Aldapi, no me digas eso, yo hubiera ido a tu iglesia, me dice. Hubiera venido a la iglesia a bailar, porque eso es lo que él quería. Hermano, las cosas, hay que buscar lo que a Dios le agrada. Lo otro hay que dejarlo allá, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo de dejar las otras cosas allá afuera? Entonces a mí me decía, no, yo hubiera ido ya a tu iglesia. Me digo, no, si hubieran bailado, yo hubiera ido, me dicen. Hermano, no se trata, dice la Biblia, lo que el hombre lo llama bueno, Dios lo llama malo. Y lo que Dios lo llama bueno, para el hombre eso es malo. Hermano, con todo el corazón le digo, busquemos la forma de permanecer en el modelo de Dios. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuántos quisieran adorarle a Dios, mis hermanos? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos permanecieron en el modelo. ¿Cuál fue el modelo para ellos? Encadenados allá, encerrados en la cárcel. Pero dice la palabra que ellos, estando en esa condición, se pusieron ellos a cantarle a Dios, a alabarle a Dios. Dice la palabra que se pusieron a cantar himnos a Dios y los presos le oían. Como los presos lo oían, dice que de repente vino un viento y sacudió la cárcel y las cadenas de todos fueron soltas. Ellos no estaban ahí como que pensando en otra cosa, no, ellos estaban pensando en adorar a Dios. Hermano, el que busca adorar a Dios será un instrumento poderoso en la mano del Señor. Amén. Bueno, sigamos. Los cristianos debemos aprender a manejar nuestros dones que hemos recibido de parte del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren permanecer, mis hermanos? Mire, si nosotros nos llegamos a extraviar, ahí viene la pregunta de Jeremías, lo que Dios le dice: paraos y preguntad por las sendas antiguas, cuál fuere el buen camino. ¿Qué quiere decir? Que hay un buen camino. No todos los caminos son buenos, hay caminos que son buenos. Paraos y preguntad por las sendas antiguas, cuál fuere el buen camino. Andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren encontrar descanso para su alma, mis hermanos? ¿Qué quiere decir el escritor? ¿Cuántos en algún momento de la vida nos hemos equivocado, mis hermanos? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Repararnos, eso es lo primero. Tienes que detenerte. Si te has equivocado, detente un momento, reflexiona, mira hacia atrás. Puede que tal vez mirando hacia atrás te darás cuenta que en alguna parte te has desviado. Puede que sea hace medio año, hace un año, y tienes que volver allá, como dicen, ¿no? Parado y por la senda de Santiago, volver a ese donde te has extraviado
y de ahí comenzar a seguir caminando. Tienes que encontrar dónde te has perdido. Pero a veces a nosotros nos es difícil, mis hermanos, porque es la lucha del ego, es la lucha del yo. Hermano, si quieres tener un descanso para tu alma el día de mañana, debes detenerte, no seguir. ¿Cuántos famosos están perdidos en la droga? ¿Cuántos famosos están perdidos, mis hermanos, en el alcoholismo? ¿Cuántos famosos están como que volviéndose, por ejemplo, haciéndose cirugía para volverse del sexo opuesto? ¿Cuántos famosos? Hay varios famosos y los que no conocemos todavía. ¿Acaso no miramos, mis hermanos, al hijo de Will Smith? ¿No miramos al hijo de Camilo VI? Sus padres famosos, pero su hijo se volvió mujer, se hizo las cirugías, todo, sus dientes acabados, drogado, con marihuana. Y cuando analizamos la palabra y dice, paraos y preguntad por las sendas antiguas. Hay que detenernos un momento. Es necesario que te detengas. Porque si tú no te detienes y sigues, como que, no, sigo. Si tú sigues de esa manera, te vas a dar cuenta que te vas a hundir más. Y te vas a seguir hundiendo. Vas a buscar centros de rehabilitaciones, pero te darás cuenta que no es suficiente. Te seguirás hundiendo. Debes detenerte. Debes parar. Y debes volver hacia atrás. ¿Dónde te has extraviado? Tal vez como iglesia nos hemos extraviado. Puede que tal vez nos hayamos extraviado. Hay que detenernos como iglesia y volver donde nos hemos extraviado para volver al modelo de Dios, mis hermanos. Para volver a las sendas antiguas, a esa senda donde cómo se exaltaba y cómo se alababa a Dios, mis hermanos. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cómo eran hace años? Sí, perdón. Es los hermanos mayores. Uy, pastor, hace años, esos cultos, cómo eran especial. ¿O no, mis hermanos, los mayores? Quizá, hermana Juana, usted recuerda de la convención en Potosí. ¿Cómo fue esa convención? ¿Fue algo extraordinario o no, hermana? Fue algo extraordinario. Una convención, la primera convención que se hizo de la iglesia en un coliseo. Y en esa convención, mi hermano, Dios se manifestó su presencia. Cuando acabó el evento, los testimonios de los hermanos antiguos que ellos comentan, de que los hermanos cuando volvían a sus hospedajes, en el colectivo, en el bus, mis hermanos, ellos dicen que volvían quebrantados, seguían llorando, seguían hablando en nuevas lenguas, volvían llorosos, mis hermanos, porque Dios les había tocado. Otro testimonio de una esposa de pastor decía, nosotros fuimos de acá de Santa Cruz y cuando nosotros teníamos que volvernos para Santa Cruz de Potosí, era realmente los hermanos en la flota seguían danzando en la presencia, seguían ellos quebrantados, seguían llorando ahí, seguían, y el chofer decía, estos están locos, vamos a llevarle, querían parar no sé en qué parte de Santa Cruz, pero sin embargo era la presencia de Dios, mis hermanos, ellos gozosos, quebrantados. Cuando Dios toca la vida de uno, mis hermanos, ¿acaso no nos quebranta Dios? Lloramos, mis hermanos, como un niño ahí, como que nos hayan quitado el biberón. Lloramos como que porque uno está ahí metido en la presencia de Dios y uno no quiere salir de ahí, mis hermanos. ¿Eso es verdad o no? Pero ¿cuándo fue eso? Por eso dice parado, hay que volvernos. Tal vez en algún momento como iglesia nos hemos extraviado en algo. Tal vez no le estamos dedicando mucho tiempo a la búsqueda, a la oración. Tal vez nos está faltando un poco más de ayuno. Tal vez nos está faltando un poco más de vigilia, un poco más de clamor hacia Dios. Pero hay que volvernos a esa senda para volver al modelo de Dios, mis hermanos. ¿Acaso no recuerda usted cuando los apóstoles bautizaban a la persona y la presencia de Dios se manifestaba ahí, mis hermanos? Y antes de que se bauticen, ya la presencia de Dios se manifestaba y ellos comenzaban a hablar en nuevas lenguas. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Pero hay que detenernos. Es necesario, hermano. Porque si no hacemos al modelo de Dios, mis hermanos,
Porque puede que aparezca alguien con un criterio. No, así es, así es. Si no hacemos al modelo de Dios, corremos peligro. Le doy un ejemplo. Dios le dice a Noé. ¿Qué le dice Dios a Noé? Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo hizo Noé el arca? Dice, hizo todo como Dios le mandó. Cumplió al pie de la letra. ¿De qué madera? ¿De cuántas puertas? ¿De cuántas ventanas? ¿De qué altura? ¿De qué anchor? ¿De qué largura? Era el modelo de Dios. Y Noé agarró y comenzó a medir. Dijo, esto es el modelo, y comenzó a hacerlo, mis hermanos. Y si él no hubiera hecho el modelo de Dios, tal vez él hubiera estado perdido. Hermano, a veces más es nuestro criterio. Pero dice la palabra del Señor, oirá el sabio y aumentará el saber. Llegó un momento, yo le decía algo. A ver, hermanos, ¿cuántos inteligentes hay en esta mañana? A ver, los inteligentes, una alabanza a Dios. Ahora, los sabios, una alabanza a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y usted se dará cuenta. El inteligente tiene capacidades, habilidades. El inteligente aprende de sus propios errores. De sus propios errores. Pero el sabio aprende del error del inteligente. ¿Se da cuenta usted la diferencia que hay, hermano, o no? El sabio aprende de los errores de los demás. Dice, no, fulano lo hizo, yo no lo hago. Y es más precavido. Pero el inteligente, no lo haga, no, yo no. No pasa nada, yo no lo puedo hacer. Y pisa, se cae. Y era que no lo haga. Era, y a veces los hijos, ¿no? Era que yo haga caso a mamá. ¿Cierto o no? Era que yo le haga caso a papá. Era que yo le haga caso. Si yo le hubiera hecho caso, nada de esto me hubiera estado pasando. ¿Eso es verdad o no? ¿Por qué? Porque ellos ya vieron todo. Y ellos ya saben por qué no dicen las cosas. Por eso que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Hermano, seamos sabios. Si hay alguien, mi hermano, que no sostuvo, que no se pudo sostener en el modelo de Dios y le fue mal, aprende de eso y tú debes sostenerte en el modelo de Dios. No debes cambiar, permanece en ella, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos se han apartado? No. ¿Por qué yo tengo que dar? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que dar? ¿Por qué debo dar la ofrenda? ¿Por qué eso? Ya salió del modelo de Dios ya. Ya se fue ya. Y cuando uno lo da a Dios, uno lo da ¿por qué? Por agradecimiento, por gratitud. Uno lo da por eso, mi hermano. ¿O no, mis hermanos? ¿O hay alguien que da obligado? ¿O el pastor viene de mano? Si usted no lo da, va a ver a la salida, ya lo voy a despachar de esta vida. No. Es usted y Dios, mis hermanos. El agradecido con Dios dice, esta es mi ofrenda. Gracias, Señor. Poco o mucho, esto es, Señor, tuyo. Esto, Señor, es mi diezmo. Esto, Señor, es mi primicia. Esto es tuyo, Señor. Y a veces hemos tenido quizás hasta ofrendar hasta lo que quizás no había. Como alguien diría por ahí, en mi caso, lo más bajo o lo más poquito que yo di en ofrenda, hermano, no porque tenía, lo he dado, sino, no porque no tenía, sino lo más bajito que yo he dado, hermano, les soy sincero, delante de Dios, en ofrenda ha sido 20 centavitos. Porque no tenía más. Era lo último que tenía en el bolsillo, en la billetera. No tenía más. Y buscaba, saqué la billetera. Lo único, una monedita chiquitita ahí. Yo dije, ¿y ahora qué hago?
Y cuando dijeron, vamos a orar por la ofrenda, yo saqué mi 20 centavos, yo le agarré mi 20 centavos, Señor, es lo único que yo tengo, no tengo más, Señor. Y pareciera medio gracioso, Señor, es lo único que yo tengo. Cuando yo agarré la moneda entre esa, no sé, no recuerdo qué pasó, hermano, pero el detalle es que mi moneda cayó al suelo. Yo estaba ahí en una silla delante, no acá, era en otro lugar. Estaba en la silla delante y mis 20 centavitos comenzó a rodar mis hermanos. Y yo digo, ay Señor, eso más todavía me pasa. Mis 20 centavitos por adelante rodando, ay, yo dije, Señor, más bien estaban orando los hermanos. Y yo tuve que ir, pisar mis 20, ay, me agaché y dije, Señor, es lo único que yo tengo, no tengo más, Señor. Y adelante estaba mi primo, me miró mi primo. Me mira y se ríe nomás. Yo, Señor, es lo único que tengo. Se lo di al Señor. Porque no tenía más, hermano. No tenía más. Pero yo lo di por agradecimiento del Señor. No había más, hermano. Entonces, hay que permanecer en el modelo de Dios, mis hermanos. Yo sé que es una lucha. Es una lucha. Pero la lucha vale la pena, hermanos. ¿Cuántos creen que esta lucha vale la pena? Hay que permanecer. Noé, mire, la lucha de Noé, ¿cuál fue? Noé, estás loco. Estás loco de verdad. ¿Cómo? ¿Tú me hablas de lluvia? ¿Cuándo llovió Noé? Dime. A veces atrevido, ¿no? Dime, Noé, ¿cuándo llovió? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? Dime, ¿cuándo llovió Noé? Y Noé quizás agachó la cabeza. Dijo, no importa. Debo hacerlo conforme al modelo de Dios. No hay lluvia, pero Dios me dijo que lo haga y comenzó a hacerlo, mi hermano. Y terminó el arca. Terminó. Porque cuando tú quieras hacer conforme al modelo de Dios, vendrán las críticas. ¿Por qué vas a la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué le cantas a Dios? No, pierdes. No, hermano. Hay que permanecer, vendrán las críticas, vendrán todo, pero es necesario permanecer en el modelo de Dios. Es necesario, hermano. Alguien diría por ahí, no, ¿a qué vas a la iglesia? Oh, ¿seguro? ¿No? ¿Seguro? Ya te lavaron el cerebro. No, hermano. No es que a uno le hayan lavado el cerebro, sino que uno entendió que es lo más hermoso, mis hermanos, que a uno le ha pasado en la vida, conocerle al Señor. Porque fue el único que nos entendió. Fue el único que nos comprendió. Fue el único, mis hermanos, que nos dijo, ya hijo, te perdono. Señor, me juzgan, tranquilo, yo no te juzgo. Señor, me están condenando, no importa. Y cuando el Señor termina de hacer su trabajo, dice, hijo, ve en paz y no peques más. ¿A cuántos el Señor nos dijo eso? Ve en paz, hijo, ve. Yo no, Señor, pero yo he hecho esto, Señor, he hecho lo otro. Y a veces nos faltaba, ¿no? Hay quizás el amigo, un familiar, no sé, mi hermano. Pero tú has hecho esto, ¿cómo que lo otro? ¿Duele? Claro que duele, hermano. Porque somos humanos. Que usted me diga a mí, por ejemplo, este pastor no sirve, que esto, me va a doler, hermano. Pero eso no es la causa para que yo vuelva para atrás. Porque somos humanos, tenemos sentimientos. Somos de carne y hueso. Pero no importa. A mí lo que me agrada es cuando el Señor le dice a esta mujer, ve en paz y no peques más. Yo pienso que en ese momento la mujer dijo, uy, Señor, como que, pienso yo que la mujer no esperaba eso. No esperaba de parte del Señor eso. No lo esperaba. Pero cuando el Señor le dijo eso, aquella mujer le cambió la vida. Fue diferente para ella. ¿Cuántos quisieran que, por ejemplo, que en esta mañana el Señor le diga, hija, hijo, quiero que te vayas en paz? Mire, ¿no? Ve en paz y no peques más. Eso es lo más hermoso, mis hermanos. Amén. Alguna vez a mí, por ejemplo, yo tenía que castigarle a mi hijo. Y yo creo que le comenté, yo quería castigarle. Y me dijo mi hijo un día, papá, me dijo,
¿recuerdas que alguna vez tú me dijiste que te perdone? Me dijo. Yo le dije, sí. Perdóname, papá, ahora, me dice. Me dolió, hermano, me dolió. Y yo le dije a mi hijo, cerrar los ojos. Y el mayor siempre era como que, ya, extiende tu mano. Ya, extiende. No me vas a abrir tus ojos. Ya. No estoy abriendo, papá. No estoy abriendo, papá. Estoy luchando para no abrir mis ojos, me decía. Y en ese momento yo, antes de castigarle, me dolió, hermano, les soy sincero, me dolió mucho. Y yo fui donde mi hijo pensaba que yo le iba a pegar y yo le di un abrazo. Y él me abrazó. Y lo único que yo le dije fue a mi hijo, hijo, quiero que no lo vuelvas a hacer. Ya, papá, me dijo. Hermano, qué bueno es el Señor. Hay un modelo y lo único que hace Satanás, mis hermanos, es que nosotros cambiemos el modelo. Eso es lo que quiere el enemigo, que cambiemos el modelo, que dejemos este modelo, que nosotros nos volvamos para atrás quizás a las copas, que nos volvamos para atrás a las bebidas, que nos volvamos atrás, no sé, tal vez a las drogas. Yo nunca probé la droga, les soy sincero, nunca probé. Pero que nos volvamos para allá, mis hermanos, no sé, al cigarro, que nos volvamos a esa vida. Pero no cambies este modelo, mis hermanos. Puede que tal vez te equivoques, sí, nos equivocamos, pero ahí estará el Señor para darnos un abrazo. Para decirnos que nos vayamos en paz y no pequemos más. Amén, hermanos. Pero debes permanecer en este modelo. Pregunto, iglesia, ¿cuántos quieren permanecer en este modelo? En este modelo el Señor no te va a condenar. El Señor nos va a perdonar, hermanos. Las veces que le hemos fallado a Él y hemos venido donde sus pies, Él nos ha perdonado. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mis enemigos que pecan contra mí? Y el Señor dijo 77 veces. No te he dicho 7, sino 77 veces. Es decir, las veces que sea necesario. Y si nosotros le hemos fallado muchas veces al Señor, y el Señor dice, tranquilo, hijo, te voy a perdonar, ven. Porque este es el tiempo de la gracia, este es el modelo para el tiempo de la gracia. La gracia abundó. Por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia, sobreabundó todo, mis hermanos. Pero hay que permanecer en este modelo. Por eso la palabra dice, es necesario que después de muchas tribulaciones, entremos en el reino. Yo no sé, hermano, qué es lo que estás atravesando. No conozco tu vida. Yo no sé cuál es tu tribulación. Pero, hermano, hay que permanecer en el modelo del Señor. No cambies. No lo cambies, mis hermanos. Permanece en ella. Permanece en ella, mi hermano, y ganarás lo que muchos no van a ganar. Pero permanece en ella. ¿Cuántos quieren orarle en esta mañana al Señor? Iglesia, ¿cuántos quieren orarle al Señor en esta mañana? Moisés hizo conforme al modelo. Josué también repartió la tierra prometida conforme al modelo. Gedeón también hizo conforme al modelo. Samuel también lo hizo conforme al modelo. Elías dice, y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, hablando acerca de Elías. El rey Salomón y el templo también hizo conforme al modelo. Permanezcamos, mis hermanos. Orémosle al Señor. Si gusta ponerse de pie, puede hacerlo, hermano. Si gusta arrodillarse donde usted está, hágalo, hermano. Hágalo. Y si gusta, hermano, venir aquí adelante al altar, tenga esa libertad. La iglesia y el modelo de Dios. Esta es la iglesia. Hay que permanecer en el modelo de Dios.
hay que permanecer. Usted jamás va a ver acá en la iglesia, jamás va a ver acá, mis hermanos, cosas de allá afuera. Jamás. Porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esta iglesia es, mi hermano, la puerta del cielo. Es la puerta del cielo. Aleluya. Es la puerta del cielo. Es la puerta del cielo donde muchos entran por ella. Donde muchos entran, mi hermano, por estas puertas para poder llegar un día a la presencia de Dios. Para que un día poder estar en los pies del Señor. Muchos llegan, hermano. Muchos pasan por esta puerta. Porque esa es la puerta, hermano. Hay que permanecer en ella. Tal vez te dicen a ti, ¿por qué oras? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Pero la palabra del Señor dice, no, orad sin cesar. Orad sin cesar. Este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? Alguien te podrá decir, es que el modelo de Dios es que no te dejes de congregar. El modelo que Dios ha dejado es que te congregues siempre. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. No os dejéis de congregar. Congrégate, hermano, congrégate. Oh, soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. Alabado sea tu nombre, Señor mi Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor Jesús. Ten piedad.